El primer contacto aún no ha ocurrido, pero el tiempo ya empezó a correr. No hay un reloj en la pared que lo marque, pero cada cuerpo en la sala siente cómo se forma una cuenta silenciosa. 4 segundos no parecen suficientes para nada, y es precisamente por eso que la promesa suena tan segura. Un toque. Solo eso. La frase queda suspendida en el aire como algo ya resuelto, como si el desenlace hubiera sido decidido incluso antes del movimiento inicial. El tatami parece más pequeño, más cercano, comprimiendo la distancia entre intención y consecuencia. Nadie se mueve para intervenir. Nadie sonríe. El silencio no es respeto, es expectativa cruda. El tipo de expectativa que surge cuando todos creen saber lo que va a suceder, pero no saben cuándo. La transformación prometida no se anuncia como espectáculo, se acerca como un error a punto de cometerse. El espacio ayuda a la ilusión. El gimnasio está cerrado, sin ruido de la calle, sin voces externas. Solo el sonido amortiguado de la respiración y el roce leve de los pies sobre el tatami gastado. La luz directa no embellece nada, expone. El calor mantiene los músculos sueltos, los cuerpos preparados, las reacciones más rápidas. No es un ambiente de exhibición, sino de prueba. Allí, estilos diferentes coexisten bajo acuerdos frágiles, sostenidos más por la confianza que por reglas. No hay juez, no hay protocolo, solo la suposición de que todos entienden los límites. Este tipo de lugar suele revelar más sobre las personas que cualquier competición oficial. Porque cuando no hay escenario, el ego se mueve sin protección. Y cuando el ego habla antes de la acción, crea una promesa que necesita cumplirse, aunque cueste todo. Entre los dos, la diferencia parece obvia para quien observa sin atención. Un cuerpo más pesado, postura de avance directo, confianza verbal que no pide confirmación. Del otro lado, un practicante más pequeño, callado, sin mostrar urgencia. No responde a la frase, no corrige, no provoca, solo ajusta la base con un movimiento casi invisible. Su mirada no está fija en el rostro del otro, sino en el desplazamiento del peso, en la intención aún no ejecutada. No espera fuerza, espera dirección. La desigualdad que todos ven es externa, la que realmente importa aún no se ha revelado. Y mientras el silencio se extiende por un segundo más, toda la sala empieza a percibir, sin poder explicarlo, que algo no está alineado como debería. El gimnasio lleva marcas de uso constante. El tatami no es nuevo, pero es firme, con áreas ligeramente más gastadas donde los entrenamientos se repiten todos los días. Las paredes claras reflejan la luz directa de las lámparas, creando un ambiente sin sombras dramáticas, donde nada puede ocultarse. Es final de la tarde, y el calor acumulado mantiene el aire pesado, haciendo que cada inspiración parezca más lenta. No hay música, no hay voces altas, solo pequeños ruidos funcionales, el crujido discreto de una puerta al fondo, el sonido seco de un cuerpo cambiando de apoyo, el roce mínimo de la piel contra la tela del uniforme. Todo allí es simple y directo, como si el espacio existiera solo para revelar lo que realmente funciona cuando no hay distracciones. El clima social es contenido, pero cargado. Los pocos observadores no forman un público, son testigos ocasionales. Personas que ya han visto muchos entrenamientos, muchas demostraciones, muchos discursos técnicos, conocen la lógica dominante de ese espacio. Contacto directo, fuerza aplicada temprano, dominio progresivo. Nada allí sugiere que algo diferente esté a punto de suceder. Al contrario, la atmósfera refuerza la expectativa de normalidad. El comentario hecho momentos antes resuena discretamente en las miradas intercambiadas, no como burla abierta, sino como confirmación silenciosa de una jerarquía presumida. Nadie verbaliza apoyo, nadie se opone. El orden social de ese lugar se mantiene firme precisamente porque todos creen comprenderlo. Y es esa confianza colectiva la que hace que cualquier ruptura sea más profunda que un simple desequilibrio físico. El protagonista se inserta en ese ambiente sin intentar alterarlo. Su postura no confronta la lógica del espacio, se adapta a ella. Los pies encuentran el tatami con precisión tranquila, sin prisa. Los hombros permanecen sueltos, la respiración estable. No ocupa más espacio del necesario, ni retrocede más de lo imprescindible. No hay intento de afirmación visual. Su cuerpo no anuncia capacidad, observa. Cada pequeño ajuste del otro lado queda registrado, no como amenaza, sino como información. El entorno, para él, no es un escenario de confrontación,
sino un sistema que debe leerse. El silencio externo corresponde a un silencio interno. Aún no existe un conflicto visible, solo la preparación silenciosa para responder a algo que ya ha sido prometido. El antagonista, por su parte, parece demasiado cómodo con el escenario. Su cuerpo expresa familiaridad con el contacto, con la idea de acortar distancia rápidamente. La confianza no nace de una arrogancia explícita, sino de la repetición. Ya ha tocado muchas veces, ya ha controlado muchos cuerpos. Para él, el espacio corto es una ventaja automática. Su mirada no busca detalles, espera confirmación de lo obvio. La frase dicha antes no fue pensada como provocación, sino como constatación. Ese es el punto más peligroso. Cuando alguien confunde hábito con comprensión, cada paso siguiente se vuelve predecible, y la previsibilidad, en ese espacio cerrado, es una fragilidad que aún no ha sido percibida por quien más confía en ella. La desigualdad empieza a dibujarse sin que nadie necesite anunciarla. El antagonista ocupa el espacio con naturalidad, avanzando algunos centímetros en cada ajuste, como quien ya conoce el final del camino. Su cuerpo sugiere disposición para absorber impacto, cerrar distancia, imponer contacto. No parece tenso, parece seguro. Esa seguridad se traduce en pequeñas señales: el mentón ligeramente elevado, los pies paralelos listos para avanzar, el torso inclinado hacia adelante. Para quien observa, es la imagen clásica de un control inminente. Del otro lado, el protagonista permanece más pequeño en el encuadre, casi apagado por la comparación. Su presencia no intimida, no exige atención. Y precisamente por eso, la presión se acumula a su alrededor, como si todos esperaran el momento en que la realidad se imponga. El silencio pesa más a medida que la distancia disminuye. No hay orden de inicio, pero el antagonista decide cuándo comienza simplemente avanzando. Un paso corto, luego otro, probando la reacción. Cada movimiento refuerza la sensación de inevitabilidad. La lógica dominante de ese espacio dice que, una vez tocado, el enfrentamiento estará decidido. Esa lógica no se cuestiona en voz alta, se acepta como verdad práctica. El protagonista no reacciona de inmediato. No retrocede de forma defensiva, ni avanza para interrumpir. Permanece dentro del alcance, pero fuera del contacto. Ese intervalo genera incomodidad. No porque sea agresivo, sino porque rompe el ritmo esperado. La presión crece no por la violencia inminente, sino por la ausencia de una respuesta visible. Los observadores empiezan a inclinarse levemente hacia adelante, casi sin darse cuenta. No por apoyo, sino por anticipación técnica. Esperan el momento del toque, el inicio del dominio anunciado. El tiempo parece desacelerarse a medida que la expectativa se consolida. La desigualdad ahora no es solo física, es narrativa. Todo indica que un desenlace simple está a punto de ocurrir. El protagonista parece aceptar esa lectura sin contestarla. Su quietud se interpreta como limitación, no como elección. El antagonista, sintiendo la confirmación del entorno, ajusta el peso para avanzar de una vez. No imagina resistencia sofisticada, solo la ejecución de algo que ya ha hecho decenas de veces. Es en ese punto cuando la presión deja de ser externa y se vuelve interna. El protagonista siente la compresión del espacio, pero no la interpreta como amenaza. Para él, cada aproximación revela más datos que peligro. El centro de gravedad del otro se anticipa. La intención se vuelve legible antes del movimiento completo. No espera fuerza aplicada. Reconoce el momento en que la base se compromete. Esa lectura no se manifiesta en tensión muscular visible. Al contrario, su cuerpo permanece suelto, preparado para responder en el intervalo mínimo entre intención y contacto. Mientras el antagonista cree estar a punto de controlar, el protagonista ya opera en otro tiempo. Un tiempo en el que la ventaja no pertenece a quien avanza, sino a quien elige el instante exacto para actuar. El espacio entre los dos ahora es mínimo. Ya no existe zona neutral, solo alcance. El antagonista avanza con la suficiente confianza como para no parecer agresivo. Su movimiento es continuo, directo, construido para cerrar distancia y establecer contacto antes de que cualquier reacción compleja sea posible. Para él, este es el territorio donde todo se resuelve. El protagonista percibe la compresión del espacio como una señal clara, no como sorpresa. Sus pies hacen un ajuste casi imperceptible, alineándose no para resistir, sino para permitir una respuesta inmediata. El ambiente parece suspendido, como si todos los sonidos hubieran sido absorbidos por la expectativa. No hay aceleración visible,
Solo la sensación de que el próximo gesto, sea cual sea, no podrá revertirse. El enfrentamiento aún no ha comenzado oficialmente, pero ya no puede evitarse. El antagonista cree controlar el ritmo porque está avanzando. No imagina que cada centímetro recorrido está siendo leído, no como amenaza, sino como una secuencia predecible. Su error no es técnico, es conceptual. Confunde iniciativa con dominio, aproximación con control. La confianza verbal dicha antes refuerza ese equívoco, solidificando una narrativa interna, donde el toque es inevitable y suficiente. El protagonista no intenta interrumpir esa narrativa con gestos o palabras. Permite que avance hasta el punto exacto en que se vuelve frágil. Ese umbral es silencioso, invisible para quien no sabe buscarlo. Los observadores sienten el aire más denso, pero no saben explicar por qué. Algo está a punto de suceder, y no será al ritmo que esperaban. El tiempo subjetivo se distorsiona. El avance del antagonista parece demasiado lento para quien observa, demasiado rápido para quien participa. El protagonista mantiene la mirada en el torso, no en el rostro. No reacciona al movimiento final de aproximación, reacciona a la intención que lo precede. El cuerpo del otro se compromete en un microinstante, transfiriendo peso antes del contacto pleno. Ahí es donde todo se decide, aunque nadie aún lo sepa. El protagonista no acelera, no fuerza, no se anticipa en exceso. Simplemente permite que el error se complete. El espacio no se cierra sobre él, se reorganiza alrededor del error ajeno. Toda la sala contiene la respiración, sin saber que el punto de no retorno ya ha sido cruzado. El antagonista da el paso que cree decisivo. Su cuerpo avanza con la certeza de que el toque llegará primero, de que la fuerza se establecerá antes de cualquier interrupción. No percibe que, en ese mismo instante, su base ya no responde como debería. El protagonista no inicia un ataque. Ejecuta una respuesta objetiva, mínima, en el tiempo exacto. No hay explosión, no hay espectáculo. Solo una alteración súbita del equilibrio que transforma el avance en una caída inminente. El enfrentamiento, que parecía a punto de comenzar, en realidad ya ha terminado. Todo sucede demasiado rápido para narrarse en tiempo real, pero lo suficientemente lento como para recordarse como un instante en el que una convicción entera colapsó. El desequilibrio ocurre antes de que cualquier fuerza se establezca. No es un impacto, es una interrupción. El cuerpo del antagonista responde demasiado tarde, como si hubiera recibido una instrucción retrasada. El pie pierde referencia en el tatami, el eje se desplaza, y el avance se convierte en vacío. El protagonista no empuja ni tira con violencia, simplemente retira el apoyo en el instante correcto, permitiendo que la propia intención del otro complete el movimiento. En menos tiempo del que lleva a formular sorpresa, el cuerpo más pesado ya no obedece. El sonido que se oye no es un choque brutal, sino el contacto seco de un cuerpo encontrando el suelo sin entender cómo llegó allí. El tiempo vuelve a la normalidad solo después de la caída. El antagonista está en el tatami, no herido, pero confundido. Sus ojos buscan rápidamente una explicación externa. Un error, una falla momentánea, algo fuera de lo común. No la encuentra. Lo ocurrido no encaja en la lógica que conoce. El protagonista permanece de pie, estable, sin postura de victoria. Su cuerpo vuelve al reposo casi de inmediato, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Para quienes observan, esa ausencia de celebración resulta desconcertante. La acción fue demasiado rápida para seguirla, pero demasiado clara para ignorarla. 4 segundos bastaron para desmontar una certeza construida a lo largo de años. No hay continuidad. El protagonista no avanza para finalizar ni aprovecha la posición. Retrocede un paso corto, ofreciendo espacio. Ese gesto redefine por completo lo ocurrido. La caída deja de ser un accidente competitivo y se convierte en una demostración de principio. No necesitaba probar nada más allá de lo ya mostrado. La decisión de detenerse ahí transforma la acción en una enseñanza silenciosa. El antagonista permanece en el suelo un instante más, no por incapacidad física, sino por necesidad cognitiva. Necesita reorganizar la comprensión de lo que acaba de suceder antes de levantarse. El silencio que se instala es más profundo que cualquier reacción verbal. Los observadores no comentan ni intercambian impresiones inmediatas. Lo que han visto no pide una explicación rápida. La escena se fija en la memoria no por la violencia, sino por la precisión. La desigualdad que parecía obvia se invirtió sin alarde.
El momento decisivo pasó, pero su efecto sigue expandiéndose. El enfrentamiento terminó en el instante en que comenzó, dejando atrás no a un vencedor exaltado, sino una pregunta incómoda sobre qué define realmente el control en combate. El antagonista se levanta despacio, más atento a su propio equilibrio que al otro cuerpo frente a él. No hay ira inmediata, solo un esfuerzo visible por recomponer su propia lógica interna. Prueba el peso en los pies, ajusta la postura, confirma que nada está fuera de lugar físicamente. Aún así, algo permanece desplazado. El espacio alrededor parece diferente, más pequeño, más expuesto. El protagonista no observa con superioridad. Simplemente está allí, presente, sin presionar. Ese contraste amplifica el impacto de lo ocurrido. La ausencia de continuidad convierte la caída en algo imposible de ignorar. No hubo lucha prolongada, no hubo intercambio, solo un momento aislado que ahora exige interpretación. El silencio no constriñe, obliga a reflexionar. El mundo alrededor reacciona no con aplausos, sino con una suspensión colectiva de certezas. Los observadores empiezan a moverse de nuevo, pero de forma contenida. Nadie se acerca a comentar. Nadie ríe. Las miradas que antes buscaban confirmación ahora evitan conclusiones rápidas. La jerarquía implícita de ese espacio fue interrumpida sin anuncio. El comentario inicial pierde peso retroactivamente, como si nunca hubiera sido tan sólido como parecía. El protagonista no reclama nada, no explica, no justifica, no convierte lo ocurrido en discurso. Su elección de silencio después de la acción redefine el significado de la victoria. Deja de ser conquista y pasa a ser consecuencia inevitable de una lectura correcta. El antagonista lo percibe sin necesidad de oírlo. Lo que más lo desarma no es la caída, sino el hecho de que nada fue exigido a cambio. Con el paso del tiempo, el episodio empieza a circular de forma indirecta. No como fanfarronería, sino como referencia técnica. Personas que no estuvieron presentes escuchan relatos fragmentados e intentan reconstruir mentalmente lo sucedido. La ausencia de exageración fortalece la historia. No hubo espectáculo para inflar versiones, solo un error claro explotado con precisión mínima. Otros practicantes comienzan a observar al protagonista con una atención distinta, buscando entender el método detrás del gesto. El respeto se consolida sin cambio de postura. Él continúa enseñando, entrenando, moviéndose como antes. Pero algo cambió alrededor. La fuerza deja de ser el único criterio de evaluación. El episodio resuena no como victoria personal, sino como recordatorio persistente de que el control real rara vez anuncia su llegada. Con el paso de las semanas, el momento no se disipa. Reaparecen conversaciones técnicas, en ajustes de entrenamiento, en preguntas que antes no se formulaban, no como un mito inflado, sino como referencia silenciosa. Quien intenta recontarlo, percibe que no hay mucho que añadir. La acción fue demasiado corta para adornos. Eso obliga a quien escucha a centrarse en lo esencial. Tiempo, lectura, elección. La validación no llega por aclamación, sino por repetición indirecta. Otros comienzan a probar conceptos similares, a cuestionar avances automáticos, a prestar atención a bases e intenciones. Lo ocurrido aquella tarde se confirma porque sigue funcionando en otros contextos. El método no depende del episodio. El episodio solo reveló el método. El protagonista no reclama autoría del impacto. Permite que el efecto se propague sin interferencia, como algo que se sostiene por mérito propio. El legado de lo ocurrido no está en la caída, sino en el cambio de criterio. El espacio sigue siendo el mismo. El tatami no cambia. Los cuerpos continúan entrenando. Aún así, algo se desplaza en la forma de pensar el enfrentamiento. La fuerza directa pierde el estatus de respuesta universal. La idea de control pasa a incluir silencio, espera, precisión. El protagonista sigue discreto, sin convertirse en centro permanente de atención. Su postura confirma la enseñanza más que cualquier explicación. Vencer no exige exhibición. El antagonista, por su parte, carga la experiencia como ajuste, no como derrota pública. Fue vencido por su propio error conceptual, no por la agresión del otro. Eso preserva su dignidad y refuerza la lección. La historia permanece viva porque no humilla a nadie, solo expone una falla común. Al final, el episodio se fija como pregunta, no como respuesta cerrada. ¿Qué define realmente el dominio en combate? ¿La capacidad de tocar primero o la de elegir el instante correcto para actuar? La narrativa no entrega una conclusión explícita,
Ofrece un contraste claro entre fuerza anunciada y control ejecutado. El espectador no es invitado a admirar a un vencedor, sino a revisar sus propias suposiciones. La transformación prometida al inicio no fue externa, fue interna. En 4 segundos, una certeza cayó. El eco de eso dura mucho más, porque cuando la competencia real se revela sin alarde, no pide aplauso, simplemente permanece, obligando a quien observa a decidir si prefiere seguir confiando en la ilusión del dominio o aprender a comprender el terreno antes de avanzar.